Ya. Ajá. Perfecto. Yup. Listo. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Ya está el Ahora mapa? sí, perfecto. Está Bueno. muy bien, Graciela. Perfecto. Entonces aquí tenemos el mapa de Colombia y en Colombia está ubicada la Amazonía. En verde encontramos la Amazonía occidental y en amarillo la Amazonía oriental. El Caquetá forma parte de la Amazonía occidental. Aquí en el mapa podemos ver cómo el departamento, toda su extensión, lo que está en colores, verde y amarillito y un blanco en el centro de Florencia, es la parte más poblada del Caquetá. El resto es la parte menos poblada, más selvática. Y como ustedes pueden darse cuenta, el Caquetá está rodeado de muchísimos ríos muy caudalosos, principalmente el río Caquetá, el río Orteguaza, el río Caguán, que son como los ríos más grandes, el río Pescado. Es una región muy rica hídricamente hablando. La historia del Caquetá se caracteriza fundamentalmente por continuas construcciones y desarraigos en el territorio, en la medida que el conflicto en sus diferentes formas ha definido ciclos que conllevan cambios y transformaciones. Podemos ver cómo la historia del Caquetá ha estado siempre ligada a los conflictos que se han ido dando a través de su historia. Yo organicé unos ciclos bastante grandes como para formarnos una idea de cuáles son los ciclos que más han incidido en la conformación de territorio. El primero, que yo lo llamo de colonización extractiva, que se da entre 1870 y 1950. Es una época que está marcada fundamentalmente por el extractivismo de la quina, el caucho, las pieles, la madera, y lo que acompañó a los empresarios que impulsaron la explotación sobre todo del caucho y la madera, como fue la ambición y la muerte de miles de indígenas y colonos que fueron tratados como esclavos en esta época. No sé si ustedes deben conocer un poco todo lo que se ha hablado, sobre todo de lo que fue la Casa Arana y todo su imperio desde el Perú, toda la Amazonía. Y atraídos por esas primeras fiebres, llegan empresarios y trabajadores que se establecen en las riberas de los ríos. Y ellos llamarían lo que más tarde se conoce como la ruta del caucho, por donde se transporta a lomo de mula, pero también a la espalda el látex. Pero también por esta ruta del caucho empiezan a ingresar los primeros colonos. Algunos, muchos, son los que vienen como trabajadores, sobre todo desde la Guerra de los 1000 días, cuando se empieza la primera expulsión de campesinos desde el interior del país. Viene otra grande época, que es la época, digamos, de mayor flujo de colonos hacia el departamento, hacia el hoy departamento. Es la colonización espontánea y la colonización dirigida, que se da sobre todo entre 1950 y 1980. Antes de esta fecha se fueron dando también procesos de colonización, pero la colonización masiva se da sobre todo en esta época. Sin embargo, nosotros no podemos hablar de una sola colonización. Hablamos de varias colonizaciones, en el sentido de que al ser un territorio tan extenso, los tipos de colonización se dan de acuerdo a las características de cada territorio. Una cosa es San Vicente del Caguán, que es uno de los municipios más conocidos por lo que allí se han dado
muchas de las guerras, sobre todo en la época de las FARC. Pero otra cosa es lo que se vive en los municipios del sur, y a veces parecen realidades completamente distintas. Sin embargo, lo que estoy yo relatando prácticamente se da en todo el territorio, aunque con diferentes temporalidades. Estas migraciones masivas del interior del país se dan fundamentalmente por la ley de tierras del 36 y la ley de tierras del 44, que obligó a muchos de los que eran aparceros a migrar, porque ya no tenían cómo quedarse en los fundos de sus patrones. Y sobre todo, la violencia liberal conservadora de los años 40, donde hay una expulsión masiva de población campesina, sobre todo de todo el interior del país, pero sobre todo en los departamentos del Valle, del Huila, del Tolima. El gobierno entonces impulsa programas de colonización dirigida, primero a través de la reforma de la Caja Agraria y después del Instituto Colombiano de Reforma Agraria del INCORA, con el objetivo de asentar estas familias en las reservas que se empiezan a abrir, las reservas forestales que se empiezan a abrir pues en todo el departamento. Son tierras, digamos, que hasta el momento pues eran selva y eran propiedad del Estado. Este fue el periodo, digamos, podríamos decir, como de mayor empuje de la colonización, en la medida que los proyectos, sobre todo del INCORA, permitieron la apertura de vías de penetración, y ahí se fueron dando la fundación de pueblos y se fue abriendo cada vez más el comercio. Y por eso es la época donde el protagonismo del colono es mucho más evidente. Estas definiciones que coloco acá son de los mismos colonos. ¿Cómo definen ellos quién es un colono? Pues yo diría que quién es un colono y cómo lo diferencian de un campesino. Pues yo diría que un campesino es una persona del campo que tiene una parcela, que la ha recibido en herencia o la ha comprado, tiene unas vacas, unas gallinas, unos cerdos, una escopeta, un perro y un ánimo de trabajar y de organizar la parcela, de surtirla, de cultivarla. Y un colono es el que llega con un hacha y un machete, porque yo llegué así. Y se penetra la selva, a recorrer la selva, con la ambición de que en 10 o 20 años puede tener una finca. Cuando yo llego al Caquetá en el 73, esto se está viviendo con mucha fuerza, con mucha intensidad en la región de Valparaíso, donde yo estuve, donde yo viví, y pude conocer muy de cerca, recorriendo esas selvas, cómo fue ese proceso y cómo fue ese proceso de llegar a desmontar selva, a quemar y a establecer en los primeros ruedos, después del desmonte de la selva, ranchos de paja, donde empezaron a construir su finca. Y aquí es donde reciben ellos entonces los primeros créditos del INCORA. Anteriormente se habían recibido los de la Caja Agraria, porque habían hecho también una propaganda en todo el país de que tras la voz de 5.000 pesos les iban a dar tierra, y eso fue un fracaso. El INCORA entonces, con esos créditos, pues contribuye a que el colono de alguna manera se establezca allí. Pero era, digamos, era y fue y ha sido muy triste, porque
como veremos a continuación, este proyecto, si bien fue una ayuda inicial, después fue un fracaso. A ellos les daban unos créditos en la medida que desmontaban selva, por el número de hectáreas de selva que tumbaran y el pasto que sembraran, les daban un crédito fundamentalmente para una cría de ganado. Y entonces podemos decir hoy día que el culpable de que hoy esa selva esté convertida en grandes latifundios ganaderos empezó con estos proyectos del INCORA, donde lo que se fomentó fue la ganadería y los cultivos, los monocultivos, porque el INCORA también apoyó proyectos extensivos de palma africana y de caucho. Entonces, los campesinos que llegaron acá tuvieron que romper con sus tradiciones y con la relación que tenían con la tierra en el interior del país, que era totalmente diferente al tipo de tierra que encontraron acá. El clima, era un clima, encontraron con un clima malsano, se llenaron de paludismo, de enfermedades que no conocían, y enfrentarse a una selva que tampoco lo conocían. Me recuerdo que ahí me decían, es que si no tumbamos la selva nos come a nosotros. Y era verdad. Hoy ellos se arrepienten y todos nos arrepentimos porque prácticamente el Caquetá, no sé si ustedes se habrán enterado por las noticias con relación a los niveles de deforestación que se están dando en toda la Amazonía y que están produciendo prácticamente grandes sequías y conduciendo a que los niveles de carbono pues cada vez estén afectando el equilibrio de la humanidad. También tuvieron que romper con sus costumbres, con sus tradiciones, con su cultura y empezar a relacionarse entre ellos mismos de una manera diferente, porque cuando llegaban y tumbaban un ruedo de tierra, pues ellos cogían la tierra que hasta donde les alcanzaba la vista. Entonces eran 100, 200 hectáreas de selva y comunicarse entre ellos era muy difícil. Bien, entonces se empieza un proceso de resignificación de identidad y de construcción de territorio. Es decir, ya ellos, y llega un momento en que ellos ya no saben definir qué son, si son campesinos, si son colonos, de dónde son, porque tienen que empezar a construir una manera de vivir, una manera de trabajar, una manera de alimentarse, porque tienen que alimentarse con lo que encuentran en la selva. Entonces, al principio es lo que consiguen en la casa, en la cacería. Todo lo que tenía 4 patas, decían ellos, todo se iba a la olla, porque era la única forma que tenían para poder subsistir. Viene entonces con los procesos de la caja del INCORA, la titulación de baldíos y el protagonismo del colono, que en la medida en que va construyendo su finca, se van construyendo, van naciendo los pequeños pueblos, van llegando el comercio, ¿sí? Y se va imponiendo el modelo ganadero. También esta es una época interesante porque es una época en que se fortalecen las organizaciones sociales, sobre todo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue muy fuerte en esta época y que contribuyó a las reivindicaciones de los campesinos por la tierra y por los títulos. Nos encontramos entonces en otra etapa, que es cuando yo la llamo la ruptura de la construcción de territorio. Ese proceso que venía bien o mal construyendo región, tiene varios hechos que llevan a una ruptura, a un corte. De un lado, las organizaciones sociales y la NUC y las organizaciones de maestros, que en ese tiempo fueron muy fuertes, y organizaciones sindicales, empiezan a sentir los efectos
de lo que fue también la división de los movimientos sociales en el mundo y en Colombia, por la división entre el marxismo-leninismo y el marxismo-leninismo-maoísmo. Y entonces esto también influye en la NUC, y la NUC también termina dividida por estas tendencias ideológicas que se están dando, y pierde toda la influencia que tenía en los campesinos. Los campesinos ya no creen tampoco en la NUC. Y se unen entonces dos hechos fundamentales. Primero, que se dan casi de manera simultánea. De un lado, la agudización del conflicto armado interno y la disputa por el control del territorio. De otro lado, los cultivos de coca. Y la crisis de los programas del INCORA, porque ya los créditos que les había dado el aporte del Banco Mundial para los créditos al INCORA se acabó. El INCORA termina todos sus proyectos y los campesinos quedan más endeudados con sus créditos y con fincas embargadas. Y también en esta época entonces se producen éxodos masivos y silenciosos en la medida en que el conflicto se agudiza. Tenemos entonces, llegan como actores armados el movimiento 19 de abril, el M-19. Llega en el 77 y está hasta el 82. Tiene una gran influencia en el campesinado, sobre todo en el centro y sur del departamento. Por su manera de actuar, logra la simpatía de los campesinos que ya están, digamos, viviendo la crisis económica que dejó el INCORA y la ausencia del Estado. Vienen también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que nacen en el norte del departamento, en el San Vicente del Caguán, en la región del Pato. Allá empiezan las FARC después de Marquetalia, se refugian en el Caquetá y desde ahí por el río Caguán se van descolgando, primero en la zona del Caguán, en el mapa, en la parte norte del departamento. Pero una vez que el M-19 abandona la región, entonces se extienden a todo el departamento. Y en 1997, como si faltara un actor armado, llegan las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. Están hasta el 2004. Durante esta época se establece el Código de la Guerra, del enfrentamiento armado. El Ejército de Colombia moviliza al Caquetá muchos contingentes. Esta parte la tengo yo en otro trabajo recogida. Primero con el movimiento 19 de abril se inicia lo que se llamó la Guerra del Caquetá. No sé si algunos de ustedes recuerden cuando en las noticias se habló del aterrizaje de un avión cargado de armas que aterriza en el río Orteguaza, en el Caquetá, y viene con 7.000 fusiles y toneladas de armas. Ese avión atravesó todo Colombia. Eran armas que habían llegado desde Europa, compradas en el mercado negro, y llegan a La Guajira. Este avión que ha sido secuestrado recoge las armas, atraviesa todo Colombia y aterriza en el Caquetá. Y allí se da un enfrentamiento de los más grandes que se han vivido en la historia del Caquetá y casi del país, porque se movilizaron 16.000 efectivos del ejército
y se abre una época de muerte y de tortura de muchas proporciones. Allí con Javier Giraldo precisamente trabajamos un librito que se llamó Muerte y Tortura en el Caquetá, donde recogimos todos los casos de desaparecidos, muertos y torturados que se dieron en esa época. Con la FARC se inicia un proceso diferente, digamos, la manera de actuar entre un actor armado y el otro actor armado, distinta. En la FARC entonces, de todas maneras, tanto la FARC como los otros grupos armados imponen sus propias reglas y formas de conducta. Entonces ya los actores armados se convierten en parte del paisaje del Caquetá. Si uno se mueve hacia el norte del departamento, se encuentra con la FARC. Si uno se mueve hacia el centro, se encuentra con el M-19. Si uno se encuentra hacia el sur, se encuentra con la FARC y con los paramilitares. Es una época muy dura que se agudiza fundamentalmente después de los diálogos de la FARC durante el gobierno del presidente Pastrana. Y se agudiza porque cuando se rompen los diálogos, las Autodefensas Unidas de Colombia se han instalado ya en el sur del departamento con la finalidad de adueñarse del territorio y desde allí enfrentar a las FARC e impedir que las FARC se expandan más. Entonces, fue una época muy, muy dura. Pero además de disputarse el territorio, la guerrilla y los paramilitares, también se unen a la comercialización de la pasta básica de coca, ¿no? Y al mismo tiempo compiten con los compradores externos y las rutas del narcotráfico. La coca es un capítulo y un capítulo largo en la historia del Caquetá. Los primeros cultivos llegan a la parte norte del departamento, en el bajo río Caguán, hacia mediados de la década del 70. Y en el 80 se da su expansión a todo el departamento. Prácticamente podríamos hablar también de una nueva colonización allí por la cantidad de gente que llegó de todas partes con la ambición de las ganancias obtenidas por los cultivos de coca. Entonces aquí vemos que se repite el ciclo de la economía extractiva del caucho y se instaura una nueva colonización alrededor de la coca. Si uno analiza así en detalle cómo fueron, digamos, los detalles que se dieron durante la economía extractiva del caucho, pues uno ve que en el fondo todas las economías extractivas tienen casi las mismas formas de operar. La imposición de unas leyes y de unas formas de vida, ¿sí? La atracción por el dinero fácil, ¿sí? El sacar lo que hay, la riqueza que hay, sin importar los daños que esto produzca. ¿Qué produjo en la coca en la construcción de territorio? Dinero obtenido en ciclos cortos de tiempo. La coca es un árbol que puede durar años, pero cada 3 meses se tiene una cosecha. Entonces, cada 3 meses hay producción. Los vicios, la gente que no tenía nada, de pronto empieza a tener dinero y bastante, pues bastante en relación con que antes no tenía nada. Entonces llegan pues los licores, la prostitución, y se fundan muchísimos caseríos, pequeños caseríos, sobre todo a la orilla de los ríos, donde se da el proceso de compraventa. Los campesinos lo que hacen es rasparla o cultivarla, raspar, por eso el nombre de raspachines,
los que raspan la hoja de coca, viene de allí, raspan la hoja de coca y luego hacen el primer proceso para la producción de pasta básica de cocaína. Los campesinos no sacan cocaína, los campesinos sacan pasta básica de cocaína y es la que venden en el mercado, ¿sí? Y es la que después, con un proceso mucho más complejo, lleva a la producción de cocaína, de la cocaína pura. Todo esto que produce desapego a la tierra, porque como la tierra en el Caquetá, pues no es muy productiva, como los campesinos habían fracasado con los proyectos del INCORA, como no pueden vivir de la agricultura, entonces la coca le llegó como caída del cielo y las fincas que eran de 50, 100 hectáreas empiezan a parcelarlas y a arrendarlas y a venderlas únicamente para el cultivo de coca. Entonces la tierra aquí adquiere un valor adicional, pero porque se vende porque se vende únicamente o se arrienda únicamente para el cultivo de coca. ¿Y se vende a quién? A personas que llegan de todo el país, únicamente con el interés de cultivar coca. El desapego a la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento toda la familia entra en el negocio, desde los niños. Los niños son raspadores de hoja de coca. Hay una cosa también aquí interesante desde la perspectiva de género y es que la mujer adquiere también un lugar relevante porque también la mujer empieza a tener sus propios plantes, sus propios cultivos, empieza a tener sus propios ingresos, ya no depende del marido, y entonces esto hace que también haya una mayor independencia dentro de la familia. Los niños ya tienen plata. ¿Y qué hacen con la plata? Yo encontraba y lo encontré muchísimas veces en esas partes, lo primero que compraban era un revólver, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que defenderse, ¿no? Que empieza la guerra entre no entre los cultivadores, la guerra entre los compradores, ¿no? Fueron muchas guerras las que se vivieron en este tiempo. Y este dinero obtenido en ciclos cortos de tiempo llegó a todo el departamento, no solamente a los cultivadores, a los campesinos. ¿Cómo llegaba todo ese dinero al Caquetá? Que llegaba en bultos, ¿no? Bultos de dólares o bultos de dinero, de pesos colombianos. Mucha plata entró a través de los bancos, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante que tendríamos que mirar desde el carácter ilícito de los cultivos de coca. Cada actor defiende la justificación de la producción. Y los principales, para los narcotraficantes, es su fuente de riqueza. Para los campesinos, es la base de subsistencia. Y para la FARC, y más adelante para los paramilitares, contribuye al mantenimiento de la guerra hacia la toma del poder. Entonces, todos defienden la producción, ¿cierto? Que es una producción ilícita, pero que se convierte de alguna manera para ellos en legal, sobre todo para los campesinos. Los campesinos nunca se plantearon que ellos estuvieran haciendo algo ilegal. Para ellos se plantearon que era el cultivo que les estaba dando para comer. El problema ético ahí, ellos nunca se lo plantearon. Quiero destacar aquí un hecho que se dio y que fue en 1996. Que fueron las marchas de campesinos cultivadores de hoja de coca que se dieron en todo Colombia. Y en el Caquetá, pues, paralizaron el departamento durante 45 días. Estas marchas campesinas se dieron por dos factores fundamentales y que dispararon el movimiento de todos los cultivadores de coca hacia Florencia, y fue sobre todo las fumigaciones con glifosato.
durante la aplicación del famoso Plan Colombia con dinero de Estados Unidos. Los campesinos, ¿qué pedían y qué pidieron en este momento? Fundamentalmente, que les quitaran el rótulo de narcotraficantes, es decir, que ellos no los consideraran narcotraficantes porque ellos no eran narcotraficantes, ellos eran cultivadores de hoja de coca. Y aquí se hace muy clara la diferencia, quién es el campesino que cultiva y quién es el narcotraficante, que es el que comercializa la pasta básica hasta la producción de cocaína y la colocación en los mercados internacionales. Y los raspachines, los raspadores de hoja de coca, aquí tenemos unas matas de hoja de coca, logran ser admitidos también en la mesa de negociación por el trabajo que realizan como recolectores de hoja. Y fue muy interesante porque el gobierno hasta ese momento ha tratado a los campesinos no como cultivadores de hoja de coca, sino como bandidos, como narcotraficantes, ¿no? Y lo logran en esos acuerdos. En esos acuerdos el gobierno se compromete a proyectos de sustitución. Bueno, estamos hablando de proyectos de sustitución desde 1996 hasta 2021 y hasta ahora ninguno ha funcionado. El último es el que se aprobó a partir de los acuerdos de La Habana, pero hasta ahora lo único que se han firmado son unas actas de consentimiento de los campesinos para erradicar y muy poco de proyectos integrales de desarrollo. Ciertamente en el Caquetá en este momento no hay la extensión de cultivos que se dio durante esta época. Ha disminuido, lo que no quiere decir que se haya acabado. Muchos campesinos volvieron a la agricultura tradicional de alguna manera, la ganadería, pero muchos han dejado lo que llaman ellos un ruedito, o sea, un pequeño cultivo que les da para las necesidades más importantes de la familia. ¿Qué tenemos entonces después de esto? La dinámica de la colonización en este contexto predispone para que el camino de lo ilegal configure formas de vida en las que lo ilícito y lo ilegal se asuman como cotidianas, como parte de la cotidianidad, y son consideradas entonces como legítimas para la defensa de la vida, la sobrevivencia económica y la convivencia. Esto, la semana pasada tuve también participé en un simposio de historiadores del delito, y precisamente uno de los temas que yo presenté en ese momento fue este, ¿no? El carácter ilícito de la coca permite que de alguna manera sea considerado como legítimo para defender la vida y la convivencia. Bueno, esto es todo un debate, ¿no? Pero de todas maneras, esto es lo que se vive y la forma como realmente lo entienden los pobladores del Caquetá. Y entramos en la última etapa, que es la que estamos viviendo en este momento, que es la etapa de la economía extractiva. Nos devolvemos otra vez al inicio, ¿no? Volvemos otra vez a hablar del extractivismo. Y en este momento la economía extractiva se está dando a través del petróleo y el oro fundamentalmente, y el material de arrastre. Y nuevamente los pobladores, los colonos, empiezan a sentir la pérdida de autonomía sobre su territorio y sobre todo sobre el territorio que han construido durante tantos años. Y aquí tenemos otros actores que son los que imponen nuevamente una normatividad. Son las empresas multinacionales para la explotación de hidrocarburos y mineroenergéticos.
Es una normatividad que vulnera los derechos de los campesinos a la vida del agua y el territorio. Las empresas multinacionales petroleras han entrado muchas veces sin pedir permiso a las fincas de los campesinos para empezar primero los trabajos de exploración y ahora los trabajos de explotación. Con un agravante que en este momento estas empresas tienen el apoyo del Estado y entran acompañados del SMAT. Cuando los campesinos quieren exigir sus derechos sobre sus fincas, entonces el SMAT los combate. Y ha habido muchos enfrentamientos, tanto en el norte como en el sur del departamento. En este momento, ustedes pueden apreciar la cantidad de compañías petroleras que se encuentran en el departamento. ¿No? Hay 54 compañías petroleras, 19 bloques petroleros para la explotación de hidrocarburos. Está Pacific Rubiales, Emerald Energy, Monterrico, Cavacol, Upecol y Ecopetrol. Y estas también a su vez se subdividen en la medida que realizan los diferentes trabajos, sea de explotación o sea de exploración. Hay 55 títulos mineros para material de arrastre, 150 solicitudes para explotaciones de cobre, oro, platino, minería. Además de la minería ilegal del oro, que fue llegando lentamente y se estableció sobre todo en el río Caquetá, en el alto río Caquetá. Y también hay grandes empresas ilegales que están sacando oro. ¿Y qué hay detrás del qué pasa con esto? Como lo explotan de una manera ilegal, entonces el río se está contaminando de mercurio, los ríos se están contaminando de mercurios, llegando, digamos, a dañar, a perjudicar el consumo del agua. Y lo mismo sucede con el petróleo, ¿no? Con el petróleo, cuando llegan a la parte de exploración, tienen que explorar más de 100 metros de profundidad para poder ir haciendo el estudio del petróleo que se encuentra allí. Y eso lo hacen con grandes cantidades de agua que extraen de los ríos, pero también con químicos. Y todo esto se riega en el subsuelo y muchos campesinos tienen pequeños pozos en sus fincas para el agua que consumen, y esta agua está llegando ya contaminada por la presencia de estas empresas. Y también se encuentran en este momento licencias para la construcción de hidroeléctricas, ¿no? Y también la mercantilización que se está dando con la naturaleza a través del mercado verde y de la economía verde, el pago de servicios ambientales hídricos. Esto también es un asunto que hay que mirarlo como muy despacio, porque se presenta como algo muy positivo, pero los campesinos pierden la propiedad de su tierra, porque empieza una vez, si ellos firman, digamos, entrar dentro de este proceso, tienen que sembrar los árboles que les dicen que deben sembrar y no pueden hacer ningún movimiento en su finca diferente sin autorización. Este es el momento que se está viviendo en la actualidad. Entonces nos encontramos con nuevos retos. El primero, la implementación de los acuerdos de La Habana, que ustedes están viendo que en todo el país no se han implementado casi ni en, según veía yo el otro día, 65%. Pero yo diría que ese porcentaje es elevado. Por otro lado, estamos viendo la llegada de actores ilegales nuevos por la presencia de las disidencias de las FARC. Sobre todo se está dando en el norte del Caguán. El acelerado avance del latifundio
Aquí vemos que el paisaje ha cambiado completamente, ¿no? Ahí a las orillas de las carreteras ya se ven grandísimas extensiones de tierra y de ganadería extensiva. El acelerado también avance de la deforestación, sobre todo en la parte norte del río Caguán, en los parques nacionales naturales como el Chiribiquete, por ejemplo. Y aquí se están dando nuevos inversores capitalistas de desconocida procedencia porque ellos están pagando a personas que no son de la región para deforestar y quemar. Uno diría, pensando con lo que se ha visto en otras regiones de Colombia, sobre todo en el Meta y en el Guaviare, que se está abriendo el paso para los monocultivos de agroindustria como la palma africana. La estrategia del actual presidente frente a estas nuevas hechos que se están dando con la deforestación ha sido la militarización de estas regiones con la operación Artemisa, que ha llegado a actuar imponiendo la fuerza sobre los campesinos que ya llevaban allí más de 40, 50 años viviendo, pero no contra los nuevos invasores. También hay en toda la región una gran desconfianza con el gobierno por el incumplimiento y a la implementación de proyectos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, precisamente por lo que el gobierno nunca ha cumplido, ya no quieren firmar nada más. Y bueno, ya por último, las políticas agrarias que están en todo el país, que están orientadas hacia una agricultura comercial, con detrimento de la agricultura familiar campesina. Y que, sobre todo en la Amazonía, esto es mucho más delicado, ¿no? Porque estamos acabando con el pulmón del planeta. A manera de conclusión, ¿qué diría yo? Pues el Caquetá, de todas maneras, es un departamento joven, ¿sí? En 1918 logró ser departamento, pero es una unidad socioespacial que todavía necesita consolidarse como región. Se ha avanzado en un aumento considerable de la población, en la ampliación de servicios sociales y públicos básicos para el desarrollo de la economía regional, sobre todo el comercio y la ganadería. Y hay un progresivo aumento urbanizador de las cabeceras municipales. En un trabajo que estoy haciendo en este momento, hay una teoría que se habla de una colonización urbana. Es decir, muchos colonos están empezando a vender sus fincas a los latifundistas y se vienen a los pequeños pueblos para colocar ahí un negocio. Pero nunca, culturalmente, no dejan nunca de ser campesinos. Vemos entonces que se repite ese ciclo de colonización, conflicto, migración, ¿no? Eso es como un círculo vicioso que se da en todas las zonas de colonización. Es un departamento joven que le ha costado mucho trabajo su transformación precisamente por los sucesivos conflictos que ha vivido, ¿no? Y necesitará procesos de largo alcance que permitan configurar una construcción de territorio a nivel regional. Sin embargo, pues hay cosas buenas, ¿no? Digamos, hay cada vez más, hay más profesionales caqueteños, algunos que se habían ido y están llegando, hijos de colonos ya preparados. Hay un buen número no, pero sí están llegando algunos médicos, abogados, arquitectos caqueteños. Se percibe también un creciente sentido de pertenencia y defensa del territorio y el agua ante la amenaza de las multinacionales
para la explotación de hidrocarburos. Esto constituye realmente un indicador de pertenencia y de apropiación. Y se ve como ya los campesinos en estos momentos que han vivido todos estos ciclos que les acabo de enunciar, ya empiezan a pensar y actuar en la defensa por el territorio. Y de hecho se están manifestando, hay una organización muy grande ya en todo el Caquetá, que se llama por la defensa del agua y el territorio. Y bueno, esperamos que esto se consolide cada vez más. Sin embargo, las batallas son casi perdidas, ¿no? Se logró una audiencia con una de las empresas multinacionales, que es un proceso muy complejo de realizar, precisamente para contrastar el estudio que había hecho la empresa Pacific Rubiales, que había hecho la empresa diciendo que estaban respetando el medio ambiente, que han sido muy cuidadosos con las aguas, y se contrató otro estudio de otro grupo de investigadores independiente donde se refutaba absolutamente todo el estudio hecho por la empresa. Sin embargo, la Agencia Nacional de la ANLA, pues eso son batallas perdidas, pero por comentarles lo que también se está dando, digamos, los campesinos ya saben que pueden luchar, pero es un elefante demasiado grande con el que tienen que combatir, y todo esto viene ya de tiempos atrás, o sea, desde la época de los inicios de la colonización ya había pozos sellados por la Texas y por la Shell, que son los que están en este momento destapando, esperando que el petróleo cumpliera su ciclo de maduración. Bueno, esta es parte de la historia que les quería contar. Graciela, muchísimas gracias. Excelente presentación. Un aplauso virtual de todo el equipo. Nos has revelado cosas absolutamente insospechadas que definitivamente iluminan mucho, y a mí me da tristeza también de muchas de las noticias. Pero en este momento entonces lo que quisiéramos es tener una sesión de preguntas y respuestas, de comentarios, y como siempre espero que levanten la manito el que quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. No te